Pues, gracias, hermano. ¿Cómo están? Wow. Se escucha el ritmo también cargado. ¿Ya en el primer programa? No. Bienvenidos, bienvenidas. Habemos un Juan y Robert, Serena María de Amo, a Daniel Moreno de Jara, a Roberto Cuidar de Ñapaco. Buenos días. Yo quiero agradecerles a todos por este gesto tan lindo de venir de tan lejos y conocer la casa de ustedes, porque esta es la casa de ustedes. De hecho, acá están las profesoras, gracias por la apertura, porque yo creo que todos se merecen un aplauso. Vamos a hacer un aplauso. Justo la maestra de la Petrona ahí está a aprender. Qué gusto recibirme acá. Y está todo cómodo, ¿verdad? Pero en el representamiento, algo que ya te voy a explicar. Ahora vamos a explicar para que todo se pueda centrar cómodamente en la vida. Bueno, le agradezco, ¿sí? Está bien, de verdad. Bueno, agradecerle a cada uno de cada persona por esta visita a ustedes. Les decíamos que en la casa de ustedes, ojalá que porque cualquiera escuela, ojalá que pasan muy para escuela, ni de para escuela. Precisamente mañana es el primer domingo del mes. Nosotros siempre, todos los directores, nos reunimos el primer domingo del mes acá para ver cómo funciona el Ateneo, que está bien, que está mal, que por decir, todos los trámites de documentos a ustedes para el momento que se van a recibir, tener su título, certificado, todo se hace acá, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, lo tan glorioso como que en este momento. ¿Cuál que sea hacia el presidente? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros en Alto Paraná, aparte de la regional grande, que es la ciudad del Este, también la profesora tiene a su cargo, la doctora Petrona tiene a su cargo la regional de Santa Rita. También tenemos otra en Iguazú, Mita y Cuité, y otra que están funcionando el presidente Franco en Hernandarias. Nosotros fuimos en 1992 a Ciudad del Este, y justamente ya con la profesora Petrona incorporada, éramos dos, en algún momento fuimos tres. También estuvo un profesor que nos acompañó allá, pero luego la responsabilidad de hacerlo en la Petrona, la organización 32 años de la Nacional. Y fácilmente a lo largo de los 32 años tenemos que tener Ciudad del Este, solo Ciudad del Este, no en la Corona, solamente Ciudad del Este,
imagen, o sea, yo me mandé de ir no era, así que yo normalmente soy moreno de cabello negro, ¿no? Así que he tenido de blanco. Bueno, el amigo con la Petrona, ni que si parece todavía la señorita que se va a hacer el lente. Bueno, y acá la profesora que nos acompaña a todas, bienvenido. Quiero darle una pequeña Petrona a la vez de felicitarle a la gobernadora Petrona por tantos años de trabajo. Yo creo que el Ateneo se ganó a nivel nacional un gran respeto, sobre todo por su cumplimiento. Nosotros desde que empezamos a trabajar en Ciudad del Este, siempre hemos cumplido nuestros tiempos. ¿Qué significa eso? Si fueron un año, si fueron 3 años, si fueron 4, nunca jamás estiramos más, nunca hicimos ningún tipo de modificación aquí. Los títulos siempre llegaron y siguen llegando. A veces tenemos siempre ciertas burocracias con la gente del ministerio, pero los títulos siempre están a la mano. Ahora, si todavía no miraron, van a mirar a través de estos datos, parte acá de esto que es Guaraní. Es la única casa que tuve que tiene Guaraní Paraguay. Es la única casa. Pueden pasar acá en lugares, pueden hacer casa acá en lugares que mañana, pero que gusta vender en la máquina. Y bueno, les decía, es la casa que tiene Guaraní, y nosotros en este mes de septiembre cumplimos 39 años como institución. 39 años de Ateneo de desarrollo de actividades culturales y de formación en el campo académico, con el curso básico, en su momento con el profesorado de lengua guaraní, la licenciatura en lengua guaraní en antropología cultural guaraní paraguaya, en antropología cultural guaraní paraguaya, la maestría y el doctorado en lengua guaraní, y también con un curso de posgrado que es la especialización en terminología guaraní. Eso es lo que nosotros venimos haciendo desde hace tantos años con muchísimas personas, con el recurso básico hasta ahora tiene más de 150.000 personas que cursaron en todo Paraguay. Es un número muy alto. Y de los que están haciendo su licenciatura, hoy en día su maestría, y nosotros tenemos la satisfacción que acá su profesora, las dos profesoras que están con nosotros hoy acá, tienen su doctorado. Hace poquito, tenemos un aplauso también para nuestra doctora. En mi cuadra, para mí, es el doctorado. Y estas dos profesoras y otros más que terminaron dentro de la Regional de Ciudad del Este, estudiaron mínimamente 8 años. Son 4 licenciaturas, más 2 de maestría, más 2 doctorados, sin contar que hubo un plazo de tiempo para hacer la tesis. Básicamente son 10 años de estudiar guaraní. Así que merecidamente para ellas, pero ojalá que todas acá puedan llegar a ese último grado que hoy tenemos cuando estudiamos guaraní. Acá hay más lugares si quieren sentarse, ¿sí? Vamos a ver un ratito, queremos que todos estén bien cómodos, bien, todos los que están llegando puedan ubicarse. Bueno, ahora sí le quiero pedir a Petrona que nos dé unas indicaciones generales y luego vamos a empezar. Esto que espero que resulte agradable. Vamos a ver qué conseguimos eso. Hay clases que estamos a una idea de
tenía poco árabe. A pesa se va a este nuevo a Catote, también digo, a Catote, muy ocupado papel a Catote o de Libre. Se ha rodeado ahí. A ver, voy a la para que te vaya de Nina o en Atenigo, Hoy para duda, muy claro. Hoy na licenciatura para mí, licenciatura en educación escolar base. Aquí no hay super Beda ko arabe ay mo hindi ba ito sama siya mo hindu buat ko arabe aku jadi super berat ada tu mo kita mau betul hari aja hari awal mau hindu awal mau kulit ni aku jadi mo ni anu ini belum kalau Hoy pedí a todo un ejemplo, hoy nada pedí. Voy para Mabel, voy para India, voy para María Mercado, voy para Angélica, voy para Liz, pedí también voy para Gustavo, Lucía, Ni perlu tema. Aku jadi ni hamil itu orang ni orang. Ni perlu tema. Aku jadi. Bueno, como ustedes me vengo a mi atendemos muy curioso de tener poco azul. Ver los un cartero coordinado estamos iniciando el proceso de evaluación para la acreditación a través de las unidades. Ustedes saben que las carreras del Ateneo están habilitadas por el CONE, por el Consejo Nacional de Educación Superior, pero hoy día todas las carreras de todas las facultades, de todas las universidades, de todos los institutos superiores están sujetas a lo que se llama la evaluación. Y según las circunstancias pueden durar 5 años, 6 años, 7 años. Eso ya depende de la acreditación que haga la institución responsable de eso, que es las unidades. Miramos la cuestión del cuadro, si quieren pasar, vamos a conseguir una silla, vamos a poner acá en el medio. Vamos a pedirle a ella así que nos ayude con una silla acá en el medio, para los que están llegando. Queremos que todos estén sentados, ¿sí? Y vamos a estar todos sentados, seguros. Bueno, y me decían, luego cojas muy buenas, para que me van a ver la que pueda poner, que haya una pregunta. Esa silla que dice, acá en el pasillo le podemos prender, o aquí en el costado. Bueno, yo decía, hay una institución rectora de la educación, una escala, la carrera que era el Ministerio de Educación y Ciencia. Había un llegué, en Pico Área, 3 viceministerios y uno de ellos es el Viceministerio de Educación Superior. Nosotros estamos directamente vinculados a ese viceministerio. Por ejemplo, cuando pedimos los títulos, acá la Petrona, está con la Universidad del Este, o por ejemplo, nuestro director de Encarnación, o nuestro director de Concepción, o el que está en Agua Azul, el que está en el Chobré, el que puede estar acá en la Peruá, todos, porque son 100 regionales de la Papea Bajé, todo el Petero Bajé, Patia Pera, y el Petero Pérez Bajé, algo abrimos en la PTI, porque ahora Santiago nada ahí, resonancia del Este, la mayoría de la Encarnación de Agua, atendido en lengua de cultura guaraní. Cuando sale el título, sale a nombre del Ateneo, es un egresado del Ateneo. Es como que yo diga Universidad Nacional de Asunción, por más que yo tenga la facultad de ingeniería, el título dice Universidad Nacional de Asunción. Acá es Ateneo de lengua de cultura guaraní. Entonces, para ese tipo de trámites, los registros, que son los registros oficiales que se hacen en el Viceministerio de Educación Superior. Pero aparte existen 2 instituciones que son
hoy, como el Ateneo fue reconocido por ley en el año 2005, lo que hoy ustedes conocen con el nombre de CONES, fue creado en el año 2013 y empezó a funcionar en el 2014. Y lo que hizo CONES fue reconocer a todas las instituciones que ya antes fueron reconocidas por ley. Entonces nosotros entramos al CONES directamente, pero hace 3 años seguramente hicimos lo que se llama el nuevo catastro de nuestra carrera. Éramos el CONES, Guatiaro, Web, Internet, PDCANA, universidades, institutos superiores, APEARI, PDCANA, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Abequero, Pepe, Chata, Mamá, Página, Mismo, Civil, CONES, Omoneía, y van a encontrar las 2 licenciaturas, la maestría, el doctorado y la especialización en terminología. Es decir, todas nuestras carreras están habilitadas por el CONES. La otra institución que se creó es la que se llama Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Bueno, esta agencia es la que, para las instituciones que ya están habilitadas con sus facultades, con sus carreras, tiene que evaluar a cada carrera y a la institución en general y, en consecuencia, si les corresponde y se cumplen todos los requisitos, se procede a la acreditación. La verdad, recuerden que en México nosotros nos inscribimos este año, ya en el mes de abril estamos haciendo lo que se llama en este momento la autoevaluación, ¿verdad? Y eso termina dentro de 10 días. Tenemos que entregar nuestro informe para que después ya tengamos la presencia de los famosos padres evaluadores que van a estar acá, que van a verificar todo lo que hace nuestra institución. Nosotros tenemos una gran ventaja de que prácticamente todo está ordenado y está en las condiciones requeridas. Este edificio se llama Guaraní Yoga, le dije, es el único edificio propio que tiene la lengua guaraní Paraguay, Guaraní Yoga. Está preparado para eso. Esta sala donde estamos es una sala de multiactividades. Creo que ya la de entera, creo que Miguel Ángel Negros, ahí veo la mandaría, cuando hablamos de congresos, de seminarios, de conferencias, pero a la vez, si miran de este lado, van a encontrar que dice no Ananga, voy a hacer teatro, verá la auditoria, entonces acá también, cuando no se hacen estos eventos como congresos, seminarios, charlas, conferencias, se utiliza para nuestros artísticos, folclóricos, festivales. Entonces tenemos esto, van a ver que tenemos nuestras salas de clase, la parte alta también, acá abajo está una biblioteca, y acá encima mismo nosotros en este momento estamos trabajando para transportarlo, tenemos la biblioteca, arriba un museo. Van a ver también después de la sala de antropología, que es una sala que estamos montando como tiene que ser. Acá, en el grupo África, toda una ciudad de Ley, otra Encarnación, Pilar, Concepción Humilde. Nosotros nos tomamos acá un periodo de tiempo máximo de hasta 5 años para que todas las terminales del Ateneo puedan ser evaluadas y acreditadas. Es decir, que todas podamos funcionar ya en lo que hoy en día se plantea como una cuestión de formalidad, pero que ya sama de la. Entonces, por esa razón es que hoy tenemos inclusive esta silla nueva que
un guaraní y partido por la mitad el Estado paraguayo. No recibe un céntimo de dólar de ninguna organización internacional. Nosotros vivimos de los aportes que ustedes hacen con sus cuotas y con eso se construyó este edificio y se están haciendo todas estas mejoras. Tampoco el tema de la titulación es gratuita para nosotros, nos pagamos carísimo al ministerio. No hay alguien que diga ya, tampoco buscamos eso. Pero por aquello que nosotros trabajamos por la cultura del Paraguay, tampoco le pedimos a nadie una exoneración, pagamos todos los impuestos como tiene que ser. Por eso la documentación de ustedes siempre es una documentación segura. Nosotros trabajamos de una manera formal hace mucho tiempo y acá hay solamente 10 personas rentadas. Ahí sí la verdad, como agente de hace bajar, a mí es primero, es supervisoria de deporte. Hay 10 funcionarios. Todos los demás cargos, incluidos míos, son cargos honoríficos. Yo no cobro en el Ateneo por ser director. Y tampoco es para que me digan la señora, porque a mí me gusta. Yo vivo por un ideal, y eso lo que hago hace 40 años de creación del Ateneo. Y así también todo lo que estamos. Nosotros empezamos en el trabajo y lo estamos haciendo con un mismo sentido en todas las regionales. Eso es muy importante para nosotros que a lo largo de tantos años siempre cumplimos con todos nuestros estudiantes que vinieron con un curso básico inicialmente de Ciudad del Este, luego fueron a un profesorado, a la licenciatura y ya tenían a sus profesoras que obtienen el máximo título, ¿verdad? Llegamos a un doctorado que no existe en ninguna otra institución en Paraguay. Un doctorado en lengua guaraní hasta hoy solamente lo tiene el Ateneo del Lengua y Cultura Guaraní. Bueno, con esto que es una información general para el conocimiento de ustedes, que sepan entonces que estamos en un proceso de evaluación y acreditación, pero que ya estamos habilitados, estamos catastrados, nuestras carreras están catastradas en el CONES y que tenemos una vida pública que es muy conocida. Nosotros tenemos una presencia social permanente, no solamente con los cursos, sino que con jornadas, seminarios, exposiciones artesanales, festivales, de todo un poco hacemos con el ánimo de promover la cultura. Y sobre todo en el caso de ustedes, es interesante el hecho de que ustedes hayan elegido, por ejemplo, estudiar guaraní en una zona crítica, como es la frontera, ya no está en el Pibia, está en el porque el portugués, porque el brasileño, siempre tengamos nada en contra de eso, porque nosotros en la tenemos que hacer es fortalecer lo nuestro. Muchas veces la gente quiere ver también esto como una cuestión de fanatismo, y no es fanatismo, es sencillamente tratar de que lo nuestro se respete. Y como no hay instituciones públicas que hagan eso, que lo puedan hacer así como lo hacemos nosotros, entonces nosotros no encargamos de eso. De hecho, tenemos como posibilidad, pero como les dije, no tenemos dinero como para hacer una gran inversión, pero trabajamos mucho. Bueno, vamos a empezar. No sé si antes hay alguna consulta, algún comentario sobre esto que acabo de decir, alguna inquietud, lo que ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema, yo estoy acá y que puedo responder todo lo que pueda, voy a responder todo lo que pueda. Mira. Jackson, bienvenido Jackson. Tenemos a Juanete, bienvenido. Bueno, una cosa importante, nosotros tenemos 3 regionales en Brasil, en São Paulo, en la USP, tenemos otra en Caliente, cruzando el Paraná, ¿verdad? En Foz do Iguazú. Trabajamos con la gente de la mina, el profesor Mario Villalba, que es un viejo miembro del Ateneo también, y en Dourados, son lugares donde hoy el Ateneo tiene curso, como lo que ustedes están haciendo en Ciudad del Este. Igualmente en la zona de Argentina, acá en la zona limítrofe, en Posadas y Corrientes Capital, trabajamos
algo entendido que empezó a trabajar allí en el año 2008. Hoy en día ya hay una buena partida de profesores de guaraní, licenciados en guaraní, porque formados por el Ateneo. Nuestros profesores cruzan semanalmente el río Paraná, van a ir a la clase y luego vuelven a la acá hay de todo un poco. Bueno, ¿alguna dato bien? ¿Podemos empezar? Bueno, acá les voy a mostrar unas imágenes. Ya lo mejor, de hecho, ya habrán visto algunos de estos, lo conocen ustedes. Me voy a sentar un ratito, no me voy a poder mostrar esta. Esto que me voy a mostrar acá. Esta primera imagen, cuando vital creativa, que un manual política, cuando era Guido Boyani, me ha presentado a calle Boyani, o mejor era una de ahí, Guido Boyani, árabe, con el movimiento de Tapetera. ¿Quién fue Guido Boyani? Un italiano que llegó a casa en 1890. Era una especie de Bill Gates y pirámide Henry Maxwell. Un tipo increíble, un ultramillonario. Lo que único que hacía era recorrer Europa para darse todos los gustos que él quería. Y después se cansó y dijo: hago este proyecto, a medida que veo la fama. ¿Y qué hizo? Entonces comenzó a tirar más allá de Europa. Y fue así que llegó a América, a la Argentina, que siempre fue el centro de ingreso a esta parte de América. Y ahí llega y pregunta si había alguna cosa novedosa. Imagínense lo que buscaba. Y ahí le dice: bueno, probablemente usted no conozca, acá tenemos poblaciones nativas, acá en América, y entre ellas va a encontrar mucho en el territorio paraguayo, que está más al norte. Entonces, él resuelve en Paraguay. Llega a Paraguay y entra en contacto con la gente acá en nuestro país, y acá se le dice a él: aprende el juego bateo, como este bateo le gusta a mí mismo que vivió en Cuba. Y así fue que llegó contra los indígenas llamados Chamacoco. Estamos hablando de 1890 aproximadamente. Un poco antes y un poco después, porque fueron 3 viajes que él hizo. Entonces llega allí, entra en contacto, y él después le iba a pedir ahora que miren en internet, que ponga el nombre de Guido Boyani con doble G, ¿verdad? Y pongan retratos, y van a ver ustedes lo que él hacía a mano, unos retratos perfectos. Son los primeros retratos que se tienen de mujeres y varones chamacucos. Aparte de eso, él rescató el vocabulario, comenzó a averiguar cómo se dice hola, todas esas expresiones que ustedes conocen de papá, mamá, que uno va aprendiendo cualquier idioma. Él hizo un rescate y publicó después en la versión chamacoco castellano, también hizo una versión chamacoco castellano italiano. Él volvió a Italia, después retornó a Paraguay una segunda vez, hizo lo mismo, de nuevo a Italia, y en la tercera vuelta él decide hacer algo que muchos de los que llegaron acá a América siempre tuvieron como intención o interés: ojos secas de alto Perú. Y impactar la riqueza que hay en la vida. Y cuando emprendió el viaje, lo único que se supo ya después es que alguien lo mató. A Pepe, a mano Pepe o papá. Estamos hablando de una persona que cuando más no alcanzó ni siquiera 30 años, ¿verdad? En realidad creo que tenía 16 cuando murió. Y entonces lo que quedó de él quedó como un testimonio de las primeras investigaciones que se hizo en torno a una comunidad indígena paraguaya, la lucha de Macoco. Este es el primero, Guido Boyani. La otra imagen tiene mucho que ver, probablemente, si ven la que estoy sospechando. Esto tiene mucho que ver con ustedes porque está cerquita, Puerto Bertoni. Este es el famoso Moisés Santiago Bertoni, autor, entre otros, del famoso, más leído, más ponderado libro sobre cultura guaraní, que es La civilización guaraní. Está
que viene en 3 tomos, es un libro, pero en 3 tomos, y donde él usa la palabra civilización y aclara, él dice civilización es el estado de mayor desarrollo que una sociedad puede lograr. ¿Y qué es lo que él afirmaba con eso? Que los guaraní que él conoció allí en Puerto Bertoni eran parte de una sociedad muy desarrollada, que tenía conceptos extraordinarios, fuera de serie. Y le cuento un poquitito la historia de Bertoni. Hace como 40 Suiza, Suiza Guauri. Él había nacido en una pequeña comunidad que se llama Lotigna se escribe. A Pepe, a Eucacua, Imitán, Italuzú, Nimonandú. Cuando estaba, dice él, cuenta él, cuando estaba en lo que sería el nivel medio de la secundaria, él y sus compañeros vieron una sociedad muy corrompida. Entonces, dice que él hizo un compromiso con sus compañeros y compañeras de promoción, diciéndose todo, comprometiéndose todos, así en alguna ocasión uno de ellos, o todos ellos, ocupasen algún lugar político, de poder, y cada uno iba a hacer lo posible para mejorar la sociedad. Pasaron los años y efectivamente varios de sus compañeras ocuparon cargos relevantes. Pero ¿qué pasó? Ninguno cumplió con su palabra. El que subió entre ellos fue peor que lo que tuvieron antes. Ambos posibles. Y él un día se encuentra con un famoso político muy conocido, un gran anarquista que era Liceo Reclus. Y conversando con él, que era muy amigo, le dice que él quería encontrar una manera de desarrollar un modelo social de gente buena. Y los Reclus cuentan que le dice a él, pero claro, pues ahora necesitas como aires, vamos a mirar bien. Lo que tendría que hacer en todo caso es tomar al grupo de gente criatura, de alguna gente buena que yo conocer, que lo que iba a tener que ir a coger, que inspirarle, a tener agua, que está aquí intentando morir con agua, a beber no le pagó bien, era la idea ir a un lugar muy retirado, donde solamente con esa gente buena y las criaturas pudiesen en algún momento construir una sociedad de gente buena. Y él, lo otro le dijo así como una especie de ejemplo, no le dijo en serio. Pero ¿qué pasó? Bertoni tomó muy en serio. Y le dice a él, ¿y dónde puedo ir? Le dice. Y en un siguiente encuentro, Reclus le dice, podría ser Argentina o Venezuela. Nunca jamás en ninguna parte existe una explicación de por qué viene a la Argentina. Y él viene en una embarcación con su familia y otra gente más, que eran gente buena. Y cuando llegan a la Argentina, llegan también casi coincidente con Boreal, ¿verdad? Llegan a la Argentina y él ya vino con una fama. Era como Grima, Yoyekuahama, tenía ya casi 300 publicaciones cuando vino a América de Moisés Bertoni. Y entonces llega acá, llega con su fama y entra en contacto con el presidente argentino entonces llamado Julio Argentino Roca, que era de Misiones Argentina y frente a Encarnación. Y le cuenta a Bertoni que él venía con esa intención y que él le pedía permiso al gobierno argentino a través del presidente para ocupar un lugar y poder trabajar de ahí. Y en la medida que él pudiese contribuir con los conocimientos científicos que él tenía. Perfecto. Puso muy contento el presidente argentino y le dice, ¿y por qué usted no va a mi tierra? Le dice. En corto y perezoso le dice, tenemos una misión. Y Bertoni hace un viaje larguísimo. No olviden que estamos hablando de 1890 también más o menos. No había ni tren, ni avión, ni vehículo, ¿verdad? Todo era carreta, a caballo o a pie. Y estaban llegando, a bater el viaje se espera. Bertoni y su familia
fecha, las bandas vigentes como nada, que salen mañana, va a invadir los abogados. Y le comienzan a molestar a la persona que ya tenía su ranchito hecho, la pegó cojar, a la palabra como se venía a ser puntada, como ser puntada de eso de verdad. Bueno, al final, dice que una de esas, después de tantas molestias que ellos recibieron, una noche vienen y le prenden fuego a Plancho de Bertón. Ok, pobre, el Moanda de la Teja, pobre, vamos a ver, hoy vive y en las embarcaciones que tenían, y cerca de la nación se llama Pigalupá. Pigal es embarcación, Lupá es base puerto. El puerto se dice en guaraní, Pigalupá. Que quedó la ciudad de Pigalupá en Argentina. ¿Y qué hacen ellos? Cruzan el Paraná y vienen al territorio paraguayo, dentro de Itapúa. Entran más o menos para lo que ustedes ubican, está en un lugar que se llama Puerto Triunfo. Un poquito más arriba de Carnacer, más o menos a esa altura, ellos desembarcan en Paraguay. Y al poco tiempo, en contacto con el gobierno paraguayo, le dijo lo mismo que al argentino y qué hizo el gobierno paraguayo. Entonces le da a Bertoni el famoso puerto Bertoni, allí por debajo del presidente Franco. Y allí se asienta. Y cuando llega allí, llegó para construir una sociedad con la gente que venía con él, a que y comenzó a notar algo que le llamó poderosamente la atención. Esa gente era la gente que él quería. Ese era el modelo social que él soñaba. Entonces comenzó a escribir y tardó casi 30 años para publicar la civilización guaraní, que es el producto de su experiencia con ella. Encontró, por ejemplo, que la gente no tenía ningún interés con el dinero. La tierra no tiene dueño, las plantas no tienen dueño, los animales no tienen dueño. Una cosa impresionante. Pero venía a Europa y todo lo que había tenía precio. Acá no tenía nada, tenía precio. La otra cuestión, respetaban su naturaleza, le llamó la atención a Bertoni. Por ejemplo, la carrera, ¿Copepín o qué? ¿Copepín? Ok. La 10 de la mañana, ok. La 12, ok. La 1 de la tarde, ok. Le doy permiso, pido permiso a mi director para dormir un ratito. Le doy, ¿verdad? Bueno, y entonces, una cosa increíble, y si a algunos se les ocurre ahora, no tienen que esperar un ratito para dormir. Pero, ya, si no, viene la parte muy importante de que voy a llegar a un pequeño sueño, ¿verdad? Bueno, pero, ¿por qué razón? Me entero que antes de esa caballo, y antes estaban un poquito de bebé, miembro que tengo con el bebé, diga que yo veo que ¿verdad? Añade, ya yo puse ya bastaba una cuadra, ya tú, caballero viene y cada día me digo, yo interesaba en el mismo porque ¿qué hace él? ¿Se acuerda de verlo? ¿Por qué? Porque ese es un pedido del cuerpo, donde tengo ahí que se cambia, llegué a pero me lo imagino, tengo que eso me descubrió y llamó la atención. Muchísimas otras cosas más que solamente el que alcanza a leer esos 3 tomos va a poder entender por qué me dice la civilización guaraní. 3 tomos feroces. Hoy, por ejemplo, cualquiera de ustedes se va en su casa, no sé si ustedes mismos los su mamá, su papá, y feliz aquellos que tienen a su abuelo y a su abuela. Cada uno tiene muchas hábitos de mañana de trabajo y calendario electrónico. ¿Qué y es increíble cómo hasta hoy casi siempre acierta. A veces luego se diría que hubo un cambio tremendo. Y cuando él hizo eso, miren que este es el modelo de investigador. ¿Cuál pasa página? ¿Cuál técnico de Luis Sáenz? Él durante 40 años, yo no sé si ustedes son animales o no, por 40 años aquí, por el cuaderno, llueve, cada día. Y después de 40 años, él saca el calendario, pero para la zona del Alto Paraná no hay, y funcionó para todo Paraguay.
nada llegaba a la vida de Bertone. Por eso creo que siempre es importante que acá con la banda de cada persona, a ustedes, sería siempre interesante ir a visitar, está tan cerca de ustedes, que ahí está todo un mundo cultural, probablemente el más importante del mundo cultural para mí está ahí, en Puerto Bertone, cerca de donde están ustedes. Siguiente imagen, todos estos son investigadores. Cuando ustedes van a hacer su tesina, su tesis, esta puede ser su fuente de inspiración. Estos pueden ser un poquitito los. Acá están. Va a colocar ahí, va a venir el Japón de Pichapa y Pera. Detenía el Japón de alguna mitad. A huevas de la que vivirán es León Cadoga. León Cadoga entra en el mundo de la ciencia con sus publicaciones más o menos en 1945. ¿Y quién fue León Cadoga? Cadoga fue hijo de una pareja de australianos. Australia, lo hice. Ambas estados vivían en España. La primera página, por papel, de la mi TV, ponía muy buena y era la estación de tren, el ferrocarril. Ellos vinieron con muchos otros extranjeros ingleses, sobre todo, entre ellos creo que eran australianos, a trabajar en la construcción de las vías férreas. Y cuenta que él, siendo, prácticamente tenía un poco más de 25 años, él acompañaba a sus padres en la construcción de la vía del tren, y fueron pasando de ciudad en ciudad hasta que llegan a Villarrica. Y estando en Villarrica, a León le ofrecen un lugar de trabajo, en un juzgado. Justamente les cuento que la última sala de arriba es la sala de antropología que lleva el nombre de León Cadoga. Y su hijo, el ingeniero Rogelio Cadoga, muy amigo nuestro, estuvo acá para la inauguración de esa sala que la tenemos bien para la parte de antropología. Entonces él, muy joven, entra a trabajar en el juzgado de Villarrica y se desprende de su padre, que continuaba el trayecto de la construcción de la vía del tren. ¿Qué hace él con lo que iba ganando? Decide comprar una propiedad un poco a la salida de Villarrica. A Oyoguá, Ruiná, a la Mongolia, a Oyoguá, a Mongolia, como ellos tienen comunidad recoja, una comunidad indígena. Llevaba ya un año, luego 2, 3, 4, 5 años viviendo y se hizo amigo de ellos, ¿verdad? Pasaban, un mes de superpega, de superpega, navegando en el superpega, o aquí navegando en la pecuera. A veces yo vamos a ir. Cuando pasó un tiempo, casi a los 5 años, ocurrió un incidente. A un indígena le acusaron de haber cometido un asesinato por un cacahuete, a quien al capataz de una estancia. Entonces este indígena cae preso. Y cuando cayó preso, los miembros de su comunidad, que ya esa que estaba cerca de la de Cadoga, se van, hablan con él, a batir y se quitan su pero ya Kaki Naime, que estaba preso, le dice a los miembros de su comunidad sin improvisar, siendo una política. Y cuando un indígena dice eso, es cierto. No se olviden que justamente Cadoga hace en su libro Alguna una descripción de la religión guaraní. Y lo primero que crea Ñanderú Papá de Nunde, el nombre del río guaraní, es el lenguaje humano. Y dice: antes de tenerse conocimiento de todas las cosas, en medio de las tinieblas originales, nuestro Padre, llamando el primero, creó el fundamento del lenguaje humano, la pura verdad, que hizo que formara parte de su propia divinidad. Muy parecido a lo que pueden ver ustedes en el Evangelio. En principio era el verbo y el verbo era Dios. Sin embargo, acá no hubo y no hay ninguna influencia religiosa cristiana. Es parte de la cosmovisión guaraní, casi parecida en todo caso a lo que cristianamente hablando conocemos también. Y el era, yo creo la palabra y hizo parte de que hizo que la palabra formase parte de su propia divinidad. El indígena cuando habla, por eso tiene que decir la verdad.
y están para ahogar, pero no es que tengo que ver de Rio, hay un niño, hay un niño, ya de indio, ya de inviteros, de abajo. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos eso? Simplemente porque no conocemos. Él cuando no tiene nada que decir, no dice nada. Es más, la palabra sagrada, y ellos tienen la certeza de que Dios habla a través nuestro, no es que nosotros hablamos. Ya de Yururupi nos enseñan de Lupe eso es algo que se me quedó grabado, que haber escuchado tantas veces a varios Luisa que decían lo mismo. Ya de Yururupi nos enseñan de Lupe, ¿no? Porciones, pedazos de Dios en las que salen a través de la boca. Bueno, entonces el indígena dijo, nada, y se fue por el cae. Y aquí es cuando van junto a Cabogan, está viendo que era funcionario del juzgado, y le dicen que esa cultura de comunidad de Caínario, pues ya fue padre, a lo por el cae. Andelica, tú no lo retiró. Entonces, él acepta, y al poco tiempo de aceptar unos días después le avisan a cada de la Asunción que había un lugar vacante en el Poder Judicial de Asunción. Él hacía tiempo de venir averiguando, porque quería volver a Asunción. Y coincidentemente con que él tomó la decisión de ayudar a este indígena a ver si podía conseguir su libertad, le avisan también que tenía lugar acá. Entonces él dice, me pueden esperar un mes, estoy acá con una reunión que yo tratar de resolver. Llegó un mes, no pasó nada, y el Uber le hace a Juana. Entonces vuelve a pedir un mes y le ponen, él dice que sí. Llega un mes y al final ya le dicen, lastimosamente, le vamos a tener que dar a vos, pero que ahora decidió quedarse. Eso que parecía que iba a poder conseguir en corto tiempo, finalmente tardó 2 años. En 2 años él consigue demostrar la inocencia de ese indígena y logra su libertad. Y el día que ese indígena sale en libertad, él, Cabogan, por pedido de Luisa, le acompaña a Luisa a recibir al indígena que salía de Cañina y de la cárcel. Bueno, y cuando sale, hablan allí, y en una de esas él escucha cuando el que salió de la cárcel le dice a Luisa, a él dijo que cuando mañana le poder, ella conoce nuestra costumbre. Y Cabogan dice, pasaron raudamente 7 años por mi mente, 5 años trabajando yo con ellos y 2 años trabajando por la libertad indígena, más metido con ellos, 7 años. Entonces le digo, vamos a ir a la libertad. Sorprendentemente, el Luisa le dice al muchacho, medínalos. Y Cabogan queda sorprendido. Entonces, ¿qué hacen? Si ustedes alguna vez quieren tener ese privilegio de compartir la cultura, toda la esencia guaraní, necesariamente van a tener que recibir un nombre puesto por ellos. Porque la puerta de ese nombre significa que ustedes pasan a ser uno en la comunidad y significa que ustedes son de la absoluta confianza, son uno más entre ellos. Que a cada uno le ponen el nombre Tupá Usubí Bebé. Usubí es una nave que todos ustedes conocen. Y Bebé, como tiene un vuelo medio rasante, rápido, entonces ellos decían que cada vez se parecía a ese ave que de una manera hasta atropellada, pasando por sobre todo consiguió la libertad de aquel joven que cayó preso. Y allí quedan 2 informantes, y estos 2 informantes le comienzan a contar a él. Y Cabogan entra en un dilema de cuál va a ir por la nueva ave, cuando sea un gato, o iba a ir. Provavelmente iba a ir con una mínimo que puede hacer algo bacana. El interior con una minería, voy a ver a hacer algo que vinamos, esa es la evidente. Que vamos a comandar. Entonces, él se anima y escribe el primer libro, el que se llama Alguna Verdad. Sale el libro pensando que a lo mejor los nativos no iban a saber, unos cuantos días se enteraron, y calladamente no le dijeron nada. Cabogan seguía recibiendo información sobre cómo actividad familiares, había solamente escribiendo, guardando la información,
publica entonces el segundo libro, Vivirá y Escrito. Del árbol fluye la palabra sagrada, vivirá y escrito. Eso que tanto hablamos ahora ni de vivir. Ni de vivir es como decir el líquido del árbol sagrado, una forma mítica. Ese líquido es la palabra de Dios para edificar el árbol. ¿Cuál es el árbol sagrado? El irigarí, el cedro. Ese es el árbol sagrado del guaraní. Anillo que yo les hago arriba, yo le digo a lo que cuide la cabeza. Para el cabeza tiene el alma mala. Lo irigarí, el lado del alma buena. Entonces, él publica ese segundo libro, causó una sensación por todos lados. Todo el mundo dice, ¿cómo no sabían? ¿Por qué no nos contaron esto? Pero la noticia cayó de toda la comunidad nuevamente y allí ya no se callaron. Pero no viene con el hermano de ver, claro que tenía voz. Por ahí donde él tenía voz, como que le dijo cómo era para Pablo. Y cada vez se siente en ese momento como un traidor. Porque a él le contaron un secreto, él como un chismoso le contó todo. Y tenía el tercer libro, todo hecho. Y ese libro jamás publicó porque él sintió que falló con ellos. Porque siempre le trataron hasta ahora, que ahora es como un Dios en la iglesia. Eso no olvidar. Y ese tercer libro tiene su hijo, el ingeniero Dr. Gabriel, bien guardadito, con una orden de su papá antes de morir. Anique haga caer Guamusen, libro Hashi. ¿Vas a tener voz? Podría mostrarle a una gente que vos consideras oportuna, pero esto que jamás se publica. Él se sintió afectado. Este es un gran investigador, que, dicho sea de paso, él no tuvo estudios universitarios, así como trabajos, así como hacía González de Valle. Hay mucha gente que a veces se escuda 4, 5, 10 títulos universitarios. Los títulos tampoco garantía, ¿verdad?, de conocimiento, de modestia, de capacidad. Hay veces personas como Cadoga pueden marcar la diferencia. Siguiente, esta señora que viene acá es una de las mujeres más importantes en la historia cultural de Paraguay, para no decir que es la más importante. No es paraguaya, ella nació en Europa, en el este de Europa, la Europa comunista. Ella es Branislav Suslik y ella se formó en importantes universidades europeas, etnóloga, antropóloga, era la mejor de todas. Y acá llegó su fama a través de gente que conocía el mundo científico europeo, y en particular le dan esa información al paraguayo probablemente más destacado. Ustedes se han escuchado muchas veces de que hay instituciones, que hay personas que hacen filantropía. La filantropía, pues, es una cualidad que muy pocas personas o instituciones pueden tener, que es dar lo que tienen para el servicio de los demás. Palabras más, palabras menos. Y en este caso me estoy refiriendo al único filántropo que tuvo Paraguay en toda su historia, y era el doctor Andrés Barbero. Es que Andrés Barbero, así como hace rato le dije que Guido Goyán era una especie de Bill Gates, Andrés Barbero era el Bill Gates paraguayo. Es títere y pirámide. Que tenía dos hermanas, María y Josefa, y con Andrés tomaron una decisión de no casarse. No tuvieron descendencia, eran 3 únicos hermanos. Llega al final de su vida y ellos dicen: bueno, vamos a ver toda nuestra fortuna para el servicio de los demás. En vida, Andrés Barbero fue el primer médico paraguayo, el título número 1 de la Facultad de Ciencias Médicas, es el doctor Andrés Barbero. Él crea, por ejemplo, la Cruz Roja paraguaya. Él crea la carrera de enfermería y obstetricia en 1940 más o menos. Él ayuda a crear la Academia Paraguaya de Lengua, Academia de Lengua y Cultura Guaraní, con la primera academia en 1920. Y esa academia, que hasta hoy existe, tiene su sede en lo que se llama la Fundación La Piedad.
de la Fundación La Piedad tienen un montón de instituciones que hoy viven con el dinero de Andrés Barbero. Pero la fortuna de él sigue produciendo. Él tiene estancia, ganado que hoy se siguen vendiendo, tiene edificios, una cantidad de casas de Asunción, no quiero decir que la mitad o una cuarta parte de Asunción era de él, y todo lo que en materia de renta, de alquileres entra, todo eso va a una bolsa común y eso se divide. Curso acá Paraguaya, Academia de Lengua Guaraní, Asociación Indigenista de Paraguay, Sociedad Científica de Paraguay, Academia Paraguaya de la Historia y el Museo Etnográfico Andrés Barbero, que fue creado por la doctora Sucre. ¿Qué pasó? Cuando la preocupación que tuvo Andrés Barbero, él, así como vio la necesidad que tenían las mujeres en Paraguay, sobre todo porque había muchas mujeres que morían de parto, de una falta de una buena atención en el embarazo y el parto, él por eso crea las carreras de obstetricia y enfermería, para atender a las mujeres. Y ella en ese tiempo se dio cuenta que los pueblos indígenas también tenían muchas necesidades. ¿Y qué hace él? Allí es cuando dice, tengo que hacer algo más grande que lo que todos están haciendo. Y decide él buscar a la mejor conocedora del tema cultural que podía existir en ese momento. Y ahí cuenta, en Europa estaba la doctora Sucre. Él entra en contacto vía carta con ella y ella acepta venir porque el doctor Andrés Barbero le prometía a ella una buena paga, un lugar donde vivir, los medios que ella necesitase para desplazarse, todo completo. Ella acepta y viene, llega más o menos en 1950 y lastimosamente, un poquitito antes de que llegue ella a Paraguay, murió el doctor Andrés Barbero. Y quedó ella ya con toda la fortuna de Barbero a su disposición, que estaba administrado por un grupo, y el grupo le dice lo que usted quiera. Barbero le pone la orden, que usted tiene que empezar, tiene que desarrollar y tiene que terminar este trabajo. Y nosotros nos vamos a cargar de eso. Y ella recorre el Paraguay del norte a sur, este a oeste. Imagínense lo que era. Si ahora mismo cruzar hasta el río Paraguay y ir al Chaco era una aventura complicadísima, porque ni siquiera hay todavía caminos. Hay muchísimos lugares uno va, llueve, después de quedar una semana, 2 días y normal. Ella entró allí de la pie a caballo y carreta durante 20 años. 20 años tardó ella para irse allá, ir a los chamacocos, al lloreo, le visitó a los Nibaclé, le visitó a los Toa, todo, entró acá a la región oriental. ¿Y qué es lo que hizo? Cada lugar que iba, ella llegó a hacer una buena alianza con los pueblos indígenas. Le llevaba presentes, regalos, ayuda, y ellos se daban cuenta que ella era una persona que iba de una forma muy solidaria con ella. Cada lugar también, por reciprocidad, a ella le regalaban algunos objetos, urnas, le llegaban a regalar inclusive unas canoas, lanza, todo lo que puedan imaginar de lo que llamamos nosotros temicurú. Temicurú son las herramientas de utensilios a juego. ¿Y qué hizo? Cuando terminó todo su recorrido, 20 años de trabajo, ella crea el Museo Etnográfico Andrés Barbero, calle España, Casita Barbero, el tercer museo más importante de América. Nueva York, Río de Janeiro, Andrés Barbero. Yo a veces le pregunto a la gente, y no le preguntamos todavía a ustedes, pero a veces le pregunto a mi propio alumno que a la facultad, le digo, ¿ustedes conocen el Museo Andrés Barbero? De 50 a 40. ¿Alguno de ustedes sabe la dirección del Museo Andrés Barbero? De 40 a 10. La tercera pregunta combinante. ¿Alguno de ustedes entró al Museo Andrés Barbero? 1, de 50. Y es el tercer museo más importante de América, que está acá en Paraguay, en Asunción. Bueno, entonces ella construye, ¿y qué hizo? Ella encontró 17 etnias en Paraguay. Y entonces en el museo, en el original, ustedes van a encontrar 17 stands. Un stand para cada etnia. Y Sucre finalmente escribe 85 libros que se venden allí.
para aquel que quiera hacer un buen estudio antropológico, trabajar con comunidades indígenas. Y ustedes no le leen a Boyani, si ustedes no le leen a Bertoni, si ustedes no le leen a Caroga, si ustedes no le leen a Sucre, es como no tener nada. Estas son las bases para cualquier investigación. Por eso estoy empezando por ahí. Bueno, ella hace el museo y hasta ahora está 85 libros. Ella finalmente muere en Paraguay, se le dio la ciudadanía paraguaya y recibió nada más y nada menos que el Premio Nacional de Ciencias antes de morir. No imaginen más para que esto siempre lo digo a todos: si quieren hablar de cultura guaraní, si quieren hacer antropología o sociología, sobre todo con comunidades indígenas, es importante que tengan a estos autores como base. Les suelo decir que los profesores saben perfectamente, les digo, si no tienen la civilización guaraní, compren. Si no pueden comprar, alquilen. Si no pueden alquilar, presten. Y si prestan, no devuelvan. Ese es un libro que sí o sí tiene que tener. Ya soy yo malo, no devuelvan. Y si viene el dueño y le amenaza de ustedes, no le van a devolver. Pero esos libros hay que tener. Este es probablemente el más pobre de todos, muy interesante. Este se llama José Pegaso, llamado en nombre completo José Antonio Gómez Pegaso, un gran investigador. Murió muy joven, casi antes de los 40 años, y él trabajó mucho con las comunidades indígenas e hizo algo inédito de tiempo anterior en el examen, trabajo en arqueología. Prácticamente el primer arqueólogo paraguayo, José Pegaso. Y entonces con esto que está acá, quiero avanzar un poquito más, quiero mostrarles a ustedes algunos resultados de investigaciones. Yo puedo mostrarles toda la teoría que probablemente ya ustedes conocen, y no quiero ser muy reiterativo, prefiero mostrarles algunas otras cosas que son prácticas, ¿verdad? Y esto mismo yo debería pasar a la abogada Petrona para que ella le haga llegar a ustedes. Así que todas estas imágenes ustedes van a tener con ustedes, ¿sí? Voy a mostrarles acá, hablando de Pegaso. Pero antes de eso les quiero mostrar un segundito. Acá. Este es el mapa que hizo Branislav Sucre. Este es el famoso mapa que más de alguno de ustedes se lo han visto en algún libro. En realidad, esto está publicado inicialmente por el Ateneo, por nuestro Ateneo, y creo que mucha gente ya se encargó de copiar. Ella recorrió 20 años. ¿Y qué hizo en 20 años? Ubicó a 4 etnias guaraní hablantes de la región oriental, acá. Bebé Chapa, Alta Videna, aunque a Tepe, Apa, Vive, Río Paraná, Bebé, Mbea Guaraní. En la zona de ustedes, están los Abá Guaraní, antiguamente Abá Chiripá. Ese fue un nombre que le puso un antropólogo y que a ellos nunca jamás le gustó. Chiripá tiene un modelo de Ijao, la verdad es que hoy en la idea. Ellos se llaman Abacatú, Abacaté o Abá Guaraní. Apea de unidad de Peco, una comunidad muy fuerte de los Abá Guaraní está en Itaquí, la famosa comunidad de Paso Cadena, donde yo tuve la oportunidad de trabajar y a veces de trabajar con ellos allí. Yo me dediqué por espacio de 5 años, día a día, a trabajar con la Asociación Indigenista del Paraguay. En algún momento acá en la clase hay alguien o alguno o alguna que quiera formar parte de la Asociación Indigenista y de vez en cuando, en el tiempo que tengan, quieran participar de algún proyecto de investigación, de extensión, van a ser invitados a esto. Esta es una institución que depende de la Fundación La Piedad. Y bueno, ¿qué más encontró ella? Encontró acá en el Chaco algo más, sobre la costa del Pilcomayo, acá de este lado, Macá, que hoy ya se mudaron todos acá a Asunción. O sea, Asunción no, Mariano Roque Alonso. El mismo año regresado del puente de Yazama, Chaco, el puente del Mazo, que ando a la derecha, viendo hacia el Chaco, a la derecha está un barrio que se llama Universo. Apenas igual, acá en el Perú, 2.500
en Chajabe, en Macay, zona del Bajo Chaco, General Luis, hasta allí llegaba. Y ellos hoy prácticamente 2.000 que están ya en Mariano Roque Alonso. Lastimosamente, ellos del Macay ya tienen la pinta, el rostro, las características fisonómicas son las que quedan, pero culturalmente ya no son Macá, culturalmente son bautistas de religión, van a escuelas paraguayas, yo solo decir su héroe son de Marical López, de Tigarría, y en fin, viven la vida como nosotros. Lo único que tienen de Macá es la pinta, voy a aceptar usando un término común. Bueno, los Macá, estos que están acá son los más numerosos del Chaco, más Nibacle. Oye, eso que era Churupí. Churupí en Nibacle. Estos son ahora, de acuerdo al último censo, aproximadamente 15.000 personas. Este censo que se hizo, cuyos resultados se dieron a conocer ahora del año pasado, dice que en Paraguay en este momento hay 150.000 indígenas. Y el censo es un trabajo científico, es un trabajo de investigación, con su margen de error también, que sabemos que hubo una serie de falencias, sin embargo, hay una parte que se considera valiosa que por lo menos puede referir un aproximado, Borupa y Cueca, 150.000, que es el equivalente a más o menos el 1,7% del Paraguay. 1,7%, del 100%, una 1,7% de población nativa indígena. Ya venimos de Ucuaba y Cojable. Bueno, ¿qué más encontró? Acá en la frontera con Argentina y Bolivia, un grupo llamado Chorotí, dicen algunos, bueno, en Paraguay ya está Chorotí, a Bolivia nos queda, bueno, no me llega de Chorotí. Ellos pueden poner el acento llano, en ella es Capirenda, a la es Capirenda, en ella es Ibibobó, a la es Ibibobó, en ella es Buruichá, a la es Buruichá. Pero que todo se entiende, el acento es lo que está en el guaraní boliviano. Bueno, acá esto se llama Chorotí o Mañuí. Luego, acá en la región, así en la región oriental del Chaco, desde el río Apa, el río Tabicurzón, Guaná, Toa, Santa Paná y Temengo, Guaná y Moguete de Lima. Acá hay poblaciones que tienen 400 últimos habitantes, 350. Estos Mañuí son en el último censo 260 personas. A Benjamina en 1800, a Benjamina en España. Eso es lo que queda. Acá vamos a y a esto no hay ninguna miserable ayuda. No hay un miserable estudio de investigación de ciencia hecho con ellos. Coando Omanoma, Omanuelita en Vicuá, en Vicuá, en Viazá, en Viapoque o en Miave. No hay registro. Lastimosamente. Guaranícueva viene es histeria después. Guaranícueva. Acá ahí no hay ni cuello mano a la mesa. Acá está. Con ánimo último que y bueno, ustedes ven acá, este grupo que se llama Guaná, que les estoy mostrando, fue estudiado antes de la pandemia. Me haga de Pepe en Lúa, luego de la escuela y Cabeza y Guaná. En el tanto hubo que tiene Caraí, norteamericano, Boejara, era Nicolás Dina, a Evo Memeco, Ape, Esareco, Oesán, yo creo Guaraní, estudió profundamente Guaraní en contacto con el castellano, San Nicolás Dina. Y a él, la Secretaría de Política Lingüística le pide que haga una investigación sobre el pueblo Guaná, la etnia Guaná. En realidad, son términos muy despectivos que minorizan el decir etnia, pero más que sobre sus repúblicas o naciones, porque son mucho más que un pueblo, son mucho más que una etnia. Son palabras así muy peyorativas, muy despectivas, que marcan todavía un sentido muy colonialista, pero bueno, lastimosamente es lo que se le da a conocer y nosotros ponemos la contracara a la maga cuando le aclaramos a ustedes que no son así tan pequeños como se les pinta, ¿verdad? Bueno, él se fue y trabajó con ellos y encontró que eran casi 400 personas. Hizo un estudio con prácticamente uno a uno
Y ustedes pueden creer que él encontró solamente 4 últimas mujeres hablantes de guaná. El resto habla castellano, el resto habla guaraní, habla portugués, habla alemán inclusive, pero ya no habla su lengua. Y allí él dijo: acá hay un problema muy grave. Yo rescaté lo que pude del vocabulario guaná hablado por 4 mujeres, pero quiero con un dolor, porque ya no encontré hombres que hablan guaná, porque los hombres guaná, como en el guaraní, tienen otro vocabulario. Cuñaje y semena, y bajé y se viejo, cuñaje y semena, y bajé y se la. Bueno, ese parecido del vocabulario del hombre también había en el guaná. Lastimosamente ella no encontró ningún hombre guaná que hable guaná. Encontró a 4 últimas mujeres y lastimosamente con la pandemia murió una y todavía quedan 3 últimas mujeres que hablan guaná. Eso se llama, lastimosamente con 400 personas tampoco de prohibición de vida, pero prácticamente es lo que se llama un etnocidio, una muerte física y una muerte cultural, que es la peor de todas. Está aproximando. Y este último grupo que le quiero contar, en realidad, este que está acá arriba, es el que fue estudiado por Guido Boyani, allá en la punta, en la frontera de Bolivia, haciendo Chamacoco. Que estos hoy se dividieron, hoy se llaman también luritosos, tomáracos e isir, y quedaron los chamacocos los antiguos. ¿Cuántos son estos chamacocos antiguos? 180 últimas personas. Si los mayuy son 260, estos son 180. La mitad de esta sala de clase va a servir para contar a todos los chamacocos, que entraron en un proceso muy delicado del año 2000. Ya dejaron de reproducirse, están en un estado mental depresivo. Dice ellos: ¿para qué queremos? ¿Para qué queremos? Ya no vale la pena vivir. A que los americanos por bebé, liberamos 50 grados. Lo que para conseguir agua tal vez Guaraná hay que caminar más o menos 7 o 8 kilómetros. Ir y venir 7 o 8 kilómetros con un batecito de agua. No hay que comer. ¿Y qué hacen ellos hoy? Si una mujer de casualidad, de una manera imprevista, queda embarazada, ellos respetan el ciclo, dejan que la mujer complete el embarazo. Y cuando la criatura nace, al lado de la criatura hay una fosa. ¿Y qué hacen? Sacan la criatura y la entierran viva. Ustedes van a decir eso, pero ellos dicen: ya no vale la pena vivir. Lastimosamente de eso estamos hablando. Tampoco, fuera de lo que hizo Guido Boyani, tampoco hay otro documento de eso. O sea, aquí este dedito que pegó, Manandú, que se va a esperar. Y los que están hablados son los llamados cayoreros. Algo que queda en modo. Ahora, no me cogerá eso que voy a pintar en los valles. Ellos usan un calzado que hacen de la caparazón de tortuga. La gran mayoría de las carretas en vivo. Es una cosa interesantísima. Antes de continuar con la que quiero decirles: todos los pueblos indígenas, prácticamente no hay excepción, todos los pueblos siempre fueron vegetarianos. Sopo, pitán, grande cosa, no se olviden que la vaca, la oveja, la cabra, el caballo, etc., empezaron a crear como el segundo adelantado, era el tiempo de la colonia. De hecho, no eran animales acá. Y los pocos animales silvestres
miedo, a beber de agua y la tortura, ¿verdad? A recuperar, y coger ahorita que voy a ver esta tortilla, pues ahora voy a pipí, hacen un rectángulo, como tienen forma de hacer círculos, ellos cortan en forma rectangular, hacen unas perforaciones en 4 partes y con unos hilos que ellos tejen del caraguatá, ellos le ponen así como una especie de casi como una sandalia, a pegar por el culo. André, pegar de chave como guatá y yo, de vamos, o guatá y paúl, pero ellos se refieren a lo hay. Por la forma rectangular que no nos puede cubrir siguiendo los cigarros. Y ustedes se fijan cuando el zapato no tiene una punta adelante y al dejar la huella no sabe hacia dónde va la persona. En este caso, como son rectangular, no se sabe. Por eso se dice el secretario. Estos son los famosos, son los más religiosos y son los que en algún momento, hoy ya no, hoy inclusive hay una orden judicial que podía acercarse a ellos, porque mucha gente está especulada con ellos. Lo que ocurrió con los Camacos fue salvaje, porque en distintas iglesias, partidos religiosos, como ambas que van a calle, y por su padre se dividieron acá, allá, y fue la influencia nuestra. Al meternos nosotros empezamos a saber. En este caso, por orden judicial, está prohibido llegar al Oreo. No pueden entrar religiosos, no pueden entrar políticos, no pueden entrar grupos culturales, ONG, compañías prohibidas, salvo que un juez autorice. Pero para eso no tienen que entrar por ley y explicar qué es lo que va a hacer y uno avanza. Ellos eran lo que hasta más o menos la década del 70, como se enfrentaban entre ellos, la verdad que el gobierno ganó, por el apoyo que iba a avisar que tanto Chacrera de Ecuador. El hecho de cuando mataban a un enemigo, le rompían el cráneo, los cables, en el ritmo de la cambiar, porque ahí empieza a hipope con los jefes de Peruano. El proceso, a mí sí me da mucho. Bueno, ustedes conocen Highlander, la historia de la película Highlander, que pelean con espada. Famoso personaje que va peleando, tiene no sé más de 1000 años, él se encuentra cada cierto tiempo con otro y se pelean, y las espadas comienzan a chispear todo. Y cuando Highlander le mata al enemigo, aparece una imagen donde, así como una especie de rayo, viene ese que muere y le pasa a Highlander. Ellos creen que ese mismo principio, al consumir una parte del enemigo, ellos hacen pasar en su persona la fuerza que murió. Ese es el principio. Pero repito, estos no son que le agarran a la persona y le meten una joya y le comen completa. Tampoco es eso. ¿Verdad? Y son los únicos en el recuerdo que tenemos de hace años que no hay más ningún tipo de mención, pero eran los que tenían esa práctica. De todo lo demás, nunca jamás existió un documento que diga que eran caníbales y antropófagos a muerte. Eso es parte de toda una campaña también muy colonialista que se instaló acá. Bueno, esto es la obra de Zurbi y quiero mostrarles algo de lo que hizo Pedazo. Estamos en el libro, ¿verdad? ¿Y qué hora tienen? 11:05. ¿No están cansados? Allí ya, sí. Necesito todo lo que necesito es tener una cama abajo para que puedan dormir. No, en realidad, allá como hay una pieza para hay una cama allí para poder acostarse, descansar un rato. No hay problema. Bueno, el último trayecto. Estamos, el día pasado porque estamos grabando esto, que ha pasado la profesora de Amparo que puedan ver. Bueno, quiero mostrarles esto y de la ventaja que ustedes tienen viviendo allí donde están viviendo. José Pedazo, que le dije recién, lastimosamente falleció muy temprano, hizo una investigación de, bueno, en realidad, en la vida de la ingeniería y finalmente vino convertido en arqueólogo de Paraguay. Y cuando vino, recorrió, él estuvo en Alemania, vino por Francia, Estados Unidos y estuvo en el Brasil, en el Río de Janeiro, en la Universidad de Río. Y él vino encantadísimo con el
de salir a Europa. Entonces, pueden mañana no me olvido hoy. Porque cuando vuelve acá, entonces él viene del Brasil con una sola idea, sabiendo ya que los indígenas, por toda la información que él recabó, que los indígenas tienen la costumbre hasta hoy, de enterrar a sus fallecidos en una funeraria. Va a ver a porque era Yaperpó, ese es el nombre. Para nosotros Yaperpó es una joya, ¿verdad? Bueno, en esto entierran a sus muertos y ¿qué hizo pedazo bien el recorrido? Fue al norte, al sur, al este, al oeste, por todos lados, para ver el que usa el camposillo a peliculamos que vive campo de Peonía, que denomina, o sea, es un mineta de lugar, a esa cuadra de lugar. Una especie de recompensa que ponía a quienes le daban, pudieran darle información sobre dónde había urnas. Y recorrió, se fue arriba, abajo, por todos lados, y pasaron casi 6-7 meses, nadie le dijo nada, nadie le contó nada, hasta que un día llega un grupo de gente acá de Caballero, acá en línea recta a 60 kilómetros. Acá le llamaban Villa Rica de Paraguarí, en Paraguarí, de Tobar, Zapucaya, o de Caballero, ¿verdad? Y cuando viene un grupo de gente de allí, habla con él y le cuenta que ellos encontraron a Orijable. Lo que ellos encontraron en realidad es lo que yo estoy acá, bajo que cada vez. Para irse a el caballero lo que tenía que escribir era más cucú, en realidad profundo de la propia. Apenas prejazado, por ejemplo, Villaseca prejazada, escribía hasta que se dio bien, da una vuelta y de Caballero a Itacubí se sale por Venezuela en la ruta pasada. Y saliendo chiquitito de Caballero estaba otra vez la torre. Y allí es donde se encontraron estas urnas. La propiedad de un señor que en ese momento era también presidente de Liberia, cayó un puente y ellos tenían que pasar por tierra la parte más playa. Y allí es cuando se rompieron algunas de estas urnas, ellos se dieron cuenta y como ya había la aviso, le vinieron a contar. Pedazo va al lugar, queda impresionado, dice esto que es extraordinario, en fin, y en la asunción le habla a las autoridades. Que veníamos a Survival. Incluso hubo uno que estaba en el acuerdo, siempre contaba, no tendría que hubo un tipo que salió inclusive y me dijo, ¿por qué te preocupabas los muertos? Preocupaste en los ríos. Y nadie estaba entendiendo que esto es un trabajo de valor cultural. ¿Qué hizo el comienzo? Comenzó a mandarle cartas a sus profesores, universidades, compañeros. A mí no me debe más en 1945 y 1990 a mi de Corea, casi tiene 95, 96 años, la doctora Luciana Palestrini. Apenas o más en Corea, ella hizo mucho trabajo de investigación arqueológica en Europa y nunca vio que se enterrasen a las personas en urnas. Eso le llamó la atención y de acá, yo Canelo vino a usar este minancia de lugar, ¿sabes? Intenta hasta de Shahara. Finalmente vino y ustedes no van a creer, se quedó 8 años. Y en 8 años vino y gastó toda su plata en Paraguay. Porque inclusive había ganado un premio y todo lo que fue el resultado de ese premio, ella invirtió en hacer la investigación. ¿Qué salió como resultado? Ella primero le llama la atención, es un grupo que estaba liderado por Perazo, Luciana Palestrini y una bióloga paraguaya, hasta hoy profesora acá de la Universidad Nacional, Ana María Castillo. Ellos encuentran en Yaperpó que tienen algo para ellos muy interesante. Tienen que, acá todavía no se ve muy bien, pero esto que les muestro es un borde ornamentado, es hierba, con dibujitos, figuras geométricas, planas, oblicuas, horizontales, verticales. Y lo que se encontró es que ninguno se parece al otro. Y hoy en día la gente que está estudiando eso está sospechando seriamente que ya los guaraníes conocían en ese tiempo el famoso código de Bauta. Porque son como marcas, no como sellos personales. Increíble, pero cierto.
Bueno, ¿qué es lo que encontró? Ustedes van a ver acá en esta imagen, o a ver que ella cambió un cráneo, pero no tiene acá un hueso largo, otro. Esto quedó descubierto porque las carretas que usaron se rompieron. Esto se usó lo que se llama la técnica de superficie amplia, se llama. Ellos fueron, en un circo exactamente el tamaño de esta sala, y ellos comenzaron a dividir así en cuadros. Y era sección A, sección B, C, D, y hacia abajo cada medio metro un nivel. En total 8 niveles equivalentes a 4 metros de profundidad, lo que ellos llegaron a excavar. A 4 metros de profundidad encontraron la última urna más profunda del tratado. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso marcan tiempos también. Los que estaban acá en la superficie, van a ver que que usó una técnica muy común en el estudio de la arqueología, que es la del carbono 14. Todos nosotros diariamente somos impactados por más de 10.000 materiales radioactivos. Vamos a jóvenes de él. Puede ser la electricidad, puede ser el sol, puede ser algún elemento que al respirar introducimos, ¿verdad? Muchísimas cosas en el ojo, hay cosas que nos pueden impactar. Bueno, ese carbono 14, que ustedes saben, tiene varias valencias. El 14, el carbono radioactivo, tarda 60.000 años en desaparecer. Si ustedes dicen, oye, jamás pasan 60.000 años. Y se usa por eso para medir. ¿Qué pasó acá? Se midió y se encontró que los más recientemente enterrados tienen 990 años. 10 años más, 1000 años de antigüedad, esto que ustedes ven aquí. Y les invito a que resten, a mí me resten 500. En realidad no se cumplió 425, pero ahora son 500. Resten 500 y sobra 500 más. Desde que llegaron los conquistadores, 500 años antes de que lleguen los conquistadores, acá había gente que tenía la delicada costumbre de enterrar a sus muertos en urnas funerarias ornamentadas. No era cualquier cosa morir acá, y hasta hoy para ellos no es cualquier cosa. En otras sociedades del mundo hoy se tiran los cuerpos. Se tiran los cuerpos en el frente, que pasa lo que pasa. Acá ellos siempre los enterraron. Y la forma de enterrar es pie abajo, cabeza arriba, posición fetal. Así como nacemos, pero de otra vez, cabeza arriba, pie abajo. Ellos dicen que así como uno tira una semilla y después crece, ellos creen que al poner a fallecido así, puede volver a vivir. Tienen también hasta hoy en algunas comunidades la costumbre de rescatar 6 meses, un año después, vuelven al lugar y rescatan un hueso, preferentemente un hueso largo. Y todos los días le rezan, le cantan o le danzan. 3 medios hay para comunicarse con Dios: la oración, el rezo de ellos, la danza, el yeroquí, y el por ahí o por ahí, que es el canto, que son instrumentos religiosos. No es cualquier cosa, no es la danza común y corriente por ahí, no. Vayan al yeroquí, y el vayan de Lupa para el Monte. Hacer por ahí, en el Lupa para el Monte. Y en Boté, en el Lupa para. Y con eso, repito, ellos definen una manera cultural de ser y creen entonces rindiéndole culto, ayudándole con eso, esa persona puede volver a vivir. Pero ¿qué fue lo más interesante? Que esta urna que se encontró a los 4 metros de profundidad tiene 3.620 años de antigüedad. 3.000. Les invito a que ustedes hagan una resta simple y vean que van a tener menos 3.120 años antes de que lleguen los conquistadores acá. Había gente viviendo en Paraguay que ya enterraba a sus muertos de esta manera, en urnas funerarias. 3.120. Pero vamos a hacer un cálculo más drástico. Vamos a restarle los 2.000 años de Cristo. Y sobran 1.600 años antes de Cristo. Lo dice la ciencia. Lo está probado. Están los documentos. Se puede comprar el libro. Todo está bien. 1.600 años antes de Cristo acá.
en Caballero, a 60 kilómetros donde estamos, ya había gente viviendo. Y por historia comparada, yo digo a la gente, 1600 años antes de Cristo, en Egipto, en el Valle de los Muertos, se comenzaban a construir las pirámides. Allá en las pirámides, acá, los guaraníes enterraban a sus muertos en una funeraria. Pero esto es mucho, ¿verdad? 1600 es una poca cosa. Pero le voy a mostrar la otra, para que se den cuenta, y si ya son orgullosos de ser del Alto Paraná de Ciudad del Este, creo que esto va a permitir aumente el orgullo de ustedes. Esto que está acá está en Perú, en el Museo de la Tierra Guaraní, en la historia natural, creo que está en dos lugares. Esta urna se rescataron cuando se construyó la represa de Perú. Acá había algunos dicen más de 150 metros de profundidad. Cientos de metros. La brasileña. Finalmente, las dos direcciones del lado paraguayo brasileño mandaron a hacer un estudio arqueológico sobre esta urna y documentado por el tiempo, estas urnas, las más recientemente enterradas, tienen 8.000 años de antigüedad. Y la más antigua, a metros de ustedes, tienen 10.000 años de antigüedad. Yo quiero que piensen dónde están poniendo sus pies ustedes ahora. 10.000 años de antigüedad, ahí donde están ustedes. Réstenle a los 10.500 que le moví años del descubrimiento de América. Duran 9.500 años de historia que hay en el Alto Paraná. La gente ya vivía, comía, se alimentaba, todo lo que quieran, y tenían la delicada costumbre de enterrar a sus muertos en una funeraria. Y no visitaron, les invito a que visiten. Tienen dos probables trayectorias ahora: ir al museo, al gran museo que es Puerto Bertoni, y ir también a este museo que está en la Andarea, y vean esto que ustedes tienen allá en su casa. Si uno busca una raíz, acá está la raíz, probablemente de muchos de ustedes, más todavía si hay gente ya natural de allí. De hecho, se sabe que la población más antigua del Alto Paraná está en la zona de Italia, ¿verdad? Y de allí ya, más recientemente, de la Ciudad del Este, Franco, Ronaldari, etc. Bueno, y les voy a mostrar el libro. Todo esto es ciencia. Todo esto que ven acá ustedes es ciencia. Ambas y Catúbela, ustedes pueden pensar oye, sabe cómo va, y cuando se es cero. ¿De quién depende la decisión de ustedes? ¿Verdad? Pueden estar en un plano como este, pueden estar en un plano lingüístico, en un plano literario, donde ustedes quieran. Yo solamente les estoy poniendo algunas muestras de lo que hoy tenemos en materia de investigación. Y voy a mostrarles este último, esto que está acá. Este es voy a ser puntual. Lo de Caballero, el primero que le mostré, la primera luna, los trabajos empezaron en 1980 y los resultados se dieron a conocer en 1988. Lo que acabo de mostrar a ustedes de Itaipú es de 1993 a 1994, 2 años de trabajo para producir el informe final. Y esto que ven ustedes acá es del año 2007 y los resultados se dieron a conocer en el 2009. ¿Dónde esto es Namambay, en la zona entre el Capitán Pablo y Pedro Juan. Allí se encontró al que hasta ahora es el ser humano más antiguo que habitó Paraguay. Y tiene los más recientemente que fueron enterrados allí, 5.200 años, y los más antiguos en el lugar tienen 12.000 años. Es decir, 2.000 años más que el hombre del Alto Paraná o el hombre de Perú, como también se le llama. Esto es lo que yo le voy a contar así con documentos. Todo esto está documentado. Esto no es dicen que hicieron, no es de esto es trabajo de investigación. Lastimosamente, hasta hoy ninguno de estos 3 casos aparece en ningún libro, de ninguna escuela, de ningún colegio de Paraguay. Yo siempre le digo a la gente, obviamente, nadie puede creer lo que no conoce. Probablemente más de uno de ustedes haga Guatamina. Yo no sabía que yo tenía ya algo tan
Bertoni es impresionante. Estando allí, me van a dar después la razón. Pero allí se inspiró el más grande sabio que terminó escribiendo 650 libros. Estando en Paraguay, escribió 350 libros, como decía Bertoni. Acá. Y la mayoría de ellos ponderando la cultura guaraní. Impresionante la obra de Bertoni. Bueno, acá nosotros tenemos los 3 trabajos de investigación arqueológica. Y quiero, finalmente, ¿qué les parece 15 últimos minutos después del video? Puede ser, lo que quería mostrar, si esto les gustó, esto otro va a ser impresionante. No van a querer irse más a su casa, no se van a querer ir más a su casa. Bueno, quiero, si bien lo miren, acá les digo guaraní, la imagen le digo guaraní. Bueno, quiero mostrarles esto, por ejemplo, 2 cositas, acá les voy a mostrar. Acá, al bajar la cadera sin cabello, seguramente habrán visto ya, nosotros mandamos, ahora como estamos en este proceso de volver a pintar todo, van a ver. Esta es una imagen así muy atrevida de Taboy Verana, estado físico de la gracia de los demás. Bueno, estamos con la libertad, tenemos que mostrar la mejor figura que podemos poner, que está la tele mundial. Y yo quiero una película brasileña, que vos de mujeres argentinas, nosotros tenemos que mostrar lo mismo acá. Bueno, en la historia de esto tiene que ver con un libro, por eso cuando ustedes están en el primer año, les cuento a ustedes que hay 2 historias. Una que escribió un paraguayo, él escribió literatura, él escribió una poesía. Y en esa poesía lastimosamente con el tiempo, yo lastimosamente porque no era la verdad, pero lastimosamente la gente se agarró de eso y todo el mundo comenzó a decir que esta es la mitología guaraní. Y en realidad no era la mitología guaraní, sino que era una mitología creada por Narciso el Reformado, lo citamos, en un libro que se llama Ñandre Grupuera, donde él mismo cuenta que él escribió la historia. Es decir, el libro va a saber que es una historia que él escribió por su cuenta. Él leía mucho a la historia de Grecia y de Roma, y como allí los dioses eran mitad ser humano, mitad animal, ¿verdad? Por ejemplo, centauro, mitad hombre, mitad caballo, Medusa, una mujer con serpiente en la cabeza, su cabello era serpiente. Bueno, él hace lo mismo, y así fue que creó Ñandre Grupuera, y él crea, por ejemplo, el famoso Tello-Yaguá. Yo no sé cuál es el problema de Narciso Romano del 7, porque para el 7 todo lo malo. El 13 es un número de la suerte de él. Pero el 7, vamos a ver, era la teniente en la cama, Pocoy, 7 cabezas de perro. Y bueno, acá está la parte simpática de todas las veces que yo tuve la oportunidad de hablar con tantos amigos indígenas, siempre les decía, siempre les cuenta de Tello-Yaguá, como mañana, a su vez les cuenta de Tello-Yaguá, a él se les pasa Tello-Yaguá. A Tello-Yaguá, a los grandes padres. Como decía Tello-Yaguá, yo me digo a Tello-Yaguá otra cosa. No, a Tello-Yaguá, a la vez para que se den cuenta, esto ellos no conocen. Cada día se va a ver. Pero nosotros todos vimos la mitología guaraní, que es la mitología de Narciso Reformado. Está en una obra literaria perfecta, no de la manera, pero no es la mitología guaraní. Segundo, el famoso Boy Tuquín. Boy y Tuquín. Salvador y Nicolás. El famoso ya se queda que es el estudio, claro, de una población nativa morena, clarísimo. Un grupo de investigadores del Ateneo, de la regional General Regín, había ido a visitar una comunidad que se llama Nananguí. Están muy retirados, viven casi todavía en una vida así muy tradicional. Ajo mi vida buscó a mi terminando la forma, o puedo dejar, no puedo dejar. A Petina, que mi ojo a Petina, me cago esa ayuda a desarrollar. Aún más, ella lo que recuerda, cuando ella hizo, o poco ven acá, pero puedo hacer más que por la Nicaragua esa ayuda. Al mundo de Río, me queda en la
posible visita, pero todo esto crea, así como los griegos y los romanos, lo que fue para nacer los romanos. Acá me llevaban, yo veíamos problemas de realidad en ese lugar. Bueno, este famoso grupi, que también, yo le contaba a cada uno, para que se me con el pollo, móvil, urina de cacao, bueno, entonces dice que ellos, la y este famoso muñeco que le dije, que tiene una serpiente, pero una cabeza casi de dragón, que es un animal de la poco de nosotros, pero todo es ficción, creación de Narciso Redondo. Y acá, el más temido Luisón, hombre, lobo es un a la cual es igual, cuando llega en la de imagen de guerra, hasta hoy la gente, yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista a una familia, una comunidad que está en las ruinas de su víctima de Trinidad, donde me contaban que había un señor que fue Luisón, y vinieron a la mesa conmigo los que participaron de su sepelio, la mamá Mora. A Oberú pedían la caraína invocada, se decía invocar aquí, la bala, bendecida, la bala de plata. Anda ahí una nevada de la cada Luisón. A ver, la caraína de toda, baja en esa, cuando el libro la caraína monja esa. Un señor que tenía casi 80 años. Y dice que con algo parecido le habían matado a Luisón que era ahí. ¿Cierto o no? Yo le cuento solamente la historia. Bueno, y el último, el que está acá abajo, al llegar a la carrera, esto no está en la lista de los 7, porque no se olviden que Narciso Redondo crea 7 mitos. No eran los tradicionales, este es el tradicional bombero, Caraíba, Cabezo, bombero, ya me vino un cuyeco a mí te ve la tierra cuyeco y acá ustedes ven, tiene su cigarro, a ver el cigarro, a ver el cuadro, en fin. Bueno, esto es parte de la mitología paraguaya que a veces nosotros le contamos a la gente y le decimos que es guaraní. Es mitología creada por Narciso Redondo, 1927 más o menos. Y esto, así brevemente, la última parte que les voy a mostrar de esto, tiene que ver con una tradición de los países de verano. Esta imagen que ven acá, y un poco para que puedan entender, acá está un profesor muy conocido de acá de Universidad hace años, también conocido acá la profesora, seguramente, tanto para nada, muchas veces coincidimos, Miguel Cardoso, él trabaja con las comunidades indígenas y nos tocó visitar a los Paincardenas en la zona de Mambay. Y acá en Italy se está preparando para convertirse en Caraí. Váyanse a Caraí. Váyanse a Caraí, Benjamín. Caraí, ¿tú qué Caraí? Y no se llama ni Andrés Juana, pero la maestra. Pero la palabra Caraí significa tener derechos. Tener derecho, dice. Pero hay que se trabaja con Amita y Caraíta. Ahorita mitad Cuñaní y Caraíta ahí, pero que subir Cuñá Caraí. Ahí, o tenéis poco 5, 6, 7 años amores, o al subir Cuñá Caraí. A mí te fuera 6, 7, 8, 9 años, por tanto, subir Caraí. Caraí significa tener derechos para estar entre los adultos. Y esa palabra, por analogía, la iglesia cristiana prestó de guaraní para decir bautismo. Cuando yo puedo entrar a la iglesia, puedo casarme, puedo recibir la emoción y me bauticé. Entonces, ¿cómo se dice bautismo en guaraní? Caraí, el mon Caraí. Le vemos a y Caraí no lo y Caraí no lo y Caraí no lo y Caraí. Que dice de parte que la palabra no le llama al Señor y Señora tener derechos. En este caso, derechos cristianos. En el caso de ellos, derechos cívicos, sociales, políticos. Una criatura que ya tiene lo que se llama tempestad, que van a ver un palito que se le clava, y a las mujeres que están acá,
Yacoba tiene su Nambishaki, que ahí me dijo Nambishaki, Nambi oreja Shaki, perforación, la oreja perforada. Y yo le pregunto a ustedes por qué tiene su Nambishaki, en mi momento, el hermano me dio permiso, fue contra mi voluntad, etc. Era así, y obviamente un ornamento le deja a la mujer más bella, todo lo que quieran. Si yo le pregunto a la niña acá, me va a decir que ella ya es una cariño con eso. Ella tiene derecho a estar entre los adultos. Entonces ellos miran, y si hay criaturitas, mujeres que tienen su mensaje, ya están entre los adultos, ya puede estar. Si hay otras que no tienen, pues ya perdemos el derecho de jugar. Si entre los mitades que tienen libertad, se quedan, hay otros que no tienen libertad, vuelven a su casa para cierta ceremonia. Eso significa que ya pueden estar entre los adultos. Este es el famoso OPUI. En el caso allí del Senato Paraná, el Paso Cadena, los Aguaguaraní, esto no está cerrado, es abierto, es dos caídas, el techo y abierto a los cuatro lados. En este caso es cerrado porque es una zona muy fría. Estamos hablando de la terraza del país. Y allí ellos construyen, y sepan ustedes una cosa interesante, esto que viene acá ocurrió en invierno. Va a ser exactamente cuando empezó el invierno, poco después del 21 de junio, porque era invierno. ¿Por qué se hace lo que van a ver? Y ellos tienen un líder religioso de Ipaí, un sacerdote, Majillo Oaxaca, muy era su vez a Payé, la gente de Arizona Payé, muy era por ahí, el que canta. Oí como que era su Ocuigara, tiene varios nombres, son varias jerarquías, y este sale un poco antes, para nosotros acá fue el 15 de mayo, después de la fecha de la independencia, Bogotá, los primos normalmente no están dentro de la comunidad, están un poquitito retirados, no están muy metidos donde está la gente, ¿verdad? Vamos a ver ahí, Bogotá, por la boba, y sube, ¿verdad? Con el bojado, con el hombre, pero hay una cantidad muy grande que no le puede dar a todos. Entonces, aquí por la bomba, y esos que son dirigidos vienen y se quedan acá casi un mes. Los veis, ahora me estaba viendo el pegacuí, y tú vas a decir, vas a salir de ahí para combatir el virus, o para esperar a pasar los árboles, ¿verdad? Estaba viendo el pegacuí. Ellos quedan como una especie de esto que llamamos como un retiro, y como retiro espiritual pero permanente, casi 20 días, 25, depende del avance en el conocimiento del grupo. Y ven ustedes acá esta cosa circular, ¿verdad? Lo que está circulación del como va a pular, a ver, en la que como coime, forman 4 partes en la figura circular. Cada parte significa una estación del año, y la figura redonda completa es un año. Ellos miden el año, y ¿por qué nosotros decimos Yacir Tení, Yacir Goy, Yacir, y decimos Yacir Goy la luna? Y la luna tiene 4 fases: luna nueva, 4 creciente, luna llena, 4 menguante. ¿Cuánto dura 7 días, 7 días, 7 días, 7 días? 28. Un mes lunar. ¿Y qué hacen ellos? Ellos cuentan 12 lunas llenas, y la 13ª luna llena es un nuevo año nuevo. Y el año nuevo de ellos no empieza como nuestro, el 1 de enero. El año nuevo de ellos empieza con la primera luna llena del mes de junio, cuando entra el invierno. ¿Verdad? ¿Y qué hace la gente cuando entra el invierno en la tradición rural? Bueno, la planta, la semilla. ¿Cuándo? En invierno. Papilla hipócrita, haga primavera. Y ayuda, verano. Papilla pata otoño, papilla primavera. Se cierra el círculo y empieza uno nuevo. ¿Entienden? El año nuevo de ellos empieza clavado. Nunca hasta ahora, por lo menos yo pude entender, descubrir, esa agregua a la carretera, esa cuartera,
es saco de tela. Yo he hecho apuestas con algunos, se está cogiendo una mano, pero ellos saco, increíble. Bueno, este es el templo. ¿Cuántas hay Upaoa es el nombre del templo cristiano, donde está Dios, la Virgen María, Jesucristo, San José, todos los santos. Pues a ver, la Biblia de Guayana. Esta es la religión guaraní, no la religión cristiana católica, es la religión guaraní. Acá tienen una imagen más cercana, hay gente que va a venir para esto que estamos viendo ahora, se va a quedar todo el día. Entonces dejan allí ya sus elementos religiosos. A la noche, cuando se produzca el evangelio, las mujeres van a tener que tener su tacuara, o tacuaputa, tacuapu. Aquí va a haber un maracá, que no es la guitarra, es la maraca. Aquí va a haber un maracacú, maracacú, tacuapu. Bueno, eso ya dejan allí, por lo que van a vivir en la jornada. Esta es la imagen nocturna. Acá tiene fuego, allá tiene fuego, de este lado también. ¿El fuego para qué? Para orientar a las bestias. Yo ya voy a dejar a la familia a Orizaba, a no me podía rechazar. Estrategia conocida por él. Quiero ustedes acá uno de los cursos de agua más limpio que había. Yo le llevé a un grupo de especialistas acá en la Facultad de Ciencias Naturales, hicieron el estudio del agua y encontraron que era 13 veces más potable que el agua de Asunción. El agua nace en un cerro, el agua corre, no es agua estancada, el agua sirve para beber, sirve para higienizarse y sirve para pescar. No se olviden que la base alimentaria incluye pescados y la publicidad, carne blanca, huevos no comen, ellos saben que ahí está la vida, nunca jamás. Obviamente porque ya están acá culturados para ver el formato, o estaba acá, cubrió el día que viene de eso, pero normalmente ellos en su tradición no comen. Este es el famoso Cerro Melville, que es muy tradicional para los que conocen el norte, que acá están estos elegidos. Y ustedes ven acá de lo que les dice esta prominencia circular. Estos son los 3 últimos días. Ya pasaron más o menos 20 y algo de días donde el Abapayé es con todos ellos. Está como una escuela acá, que dura 20-25 días. No me gusta que no se lo vea muy bajo, que tiene pues amá, baje, que era bajo, baje, todo. Cómo funciona la organización política, social, todo. Y los 3 últimos días se preparan para la gran ceremonia. Que van a ser los varones caraí y las mujeres caraí. Vamos un poco más. Está una imagen del costado, vean lo grande que es el opio. Y ahora van a ver una imagen del opio por dentro. Lo que incluyen a pensar que por el coqueca. Nada ahí, cada uno hasta saber que en el supermercado va a llevar. Lo vas a esperar a llevar. Y como es invierno, y ustedes van a ver que el piso está medio húmedo, tiempo de lluvia y llovizna, no pueden dormir en el suelo como normalmente duermen en verano, duermen en su pijá. Y estos pijá son hechos por ellos, son obras artesanales. A ver, ya tramo, ya tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y del otro lado de la foto, otros 8 mínimo. Bueno, son las personas que se quedan allí. Van a ver ustedes el maderano, ahí va aquí la pobre al techo. Los gigantes que están ahí son tacuaras. No se puede hacer de otro material. La tacuara es la planta sagrada. Y esto que ustedes ven acá, que son como las columnas, son los famosos cristales. Esto tiene que ser sí o sí de espingarro, el árbol sagrado. Y los gigantes de la planta sagrada, la tacuara. Y el resto cabilla. Acá está una imagen más clara, se ve mejor. Se dan cuenta, todo es acá religioso. Nadie usa cualquier madera, no, todo se cumple y todo está en la palabra. No hay que ellos hagan un libro, lean a mí y le gusta a cualquier impulsar que va a usar pigar. Nuestro manual dice que acá tenemos parte de política. Todo está en la palabra. Bueno, van a ver un día acá los a picar.
se hacen también de Kigari, y el día en que estos niños van a convertirse en Kigari, las niñas en Kigari, cada papá va a tener que traer una silleta que él mismo 3 días antes se metió al monte, buscó un Kigari y sacó una parte, una porción del árbol, y en un solo cuerpo, sin usar martillo ni clavos, él tiene que hacer este aplicar para el hijo que se va a convertir en Kigari o la hija que va a convertir en una Kigari. Esto que nos toca a todos. Ustedes saben que cuando ellos dicen que una persona nace para una mujer, por eso dicen un aplicar de dignidad, dicen, nació una criatura, pero ya tiene su aplicar. Todos en el concepto guaraní estamos alrededor de un fogón, tataipu benimé, papá, era ñande aplicar de. Por eso se le va a regalar, el papá le va a regalar eso a ellos. Acá las únicas 2 mujeres que se acercan por autorización del Abapayé a preparar los alimentos. Van a ver que acá hay un nuevo elemento que es una joya no tradicional. Ellas tenían unas joyas chicas de cerámica hechas por ellas y que les costaba mucho hacer varias veces, preparar varias veces los alimentos. En cambio, eso se les regaló, vieron que es útil y en adelante están usando esto como suyo. Y están preparando un guiso a arroz. El arroz también es un elemento nuevo, el fideo es un elemento nuevo no tradicional. Una preguntita, ya casi terminamos. Esta señora que está elegida con el vestido, ¿qué edad tienen ustedes que vienen? De la sur. 80. ¿Alguien más? 90. ¿Saben cuándo cumplió el 3 de mayo? 104 años. Se llama Ana. Esta que está enfrente, parada, del pantalón de su hija, se llama Isabel, 76 años. Me van a decir, ¿cómo puede ser tan sana? El ambiente donde vive es sano. No tiene hora, porque le dice la verdad, paga. O que sea, que ahora no sea, no le pega pia, no le vaya a ganar por las 3, no le vaya a pagar por el exterior, ácido público. Ay, ¿cómo? No conocen la enfermedad, pero pueden creer que ellos están más reservados. Cuando entran en contacto con una persona que tiene tos, pueden morir por causa de la tos. La tos les mata a ellos, porque no tienen defensa. Ellos no saben qué diablos es una tos, una gripe. Pasan su vida. Lastimosamente, al mezclarse con nosotros, comienzan a tener todos esos problemas. Cuando este gran día ya estamos papá con sus billetas para cada uno. Acá van a ver todo vestido de blanco, también el concepto de blanco significa inocencia, pureza para ellos, y estas túnicas que ven ustedes acá fueron hechas por las mamás. El papá trae la silleta, la mamá le prepara la túnica. Si hay más de un hijo, 2 hijos, entonces 2 sillas, 2 túnicas. Papá 2 sillas, mamá 2 túnicas. Depende de cuánto, la iglesia puede estar 2 o 3 de una misma familia. Bueno. Esto que van a ver acá es la lectura que ya pasó, y si se fijan ustedes acá en el labio inferior, todavía van a ver así el palito medio rojizo. Esto es segundo después. Yo he hablado con hematólogos y ellos me dijeron siempre que esta parte del labio inferior es una zona muy irrigada y que cualquier perforación produciría muchísima sangre, igual que esta parte inferior de la oreja. Ustedes no van a creer que ellos, si les sangra un minuto, le dan mucho. Y le voy a contar cómo hacen en esta imagen de acá. Cuando comienza ahí, le debe echar una máquina de bebé, pues de mandiblu, bebé hace un millón de alcanzo y ADI, la parte interior del porongo, ellos cortan y se convierten así como una especie de pequeña cuchara, un recipiente, ponen agua y toman la hoja del curupaque, una hoja. Y igual al curupaque, donde ustedes escuchan la palabra curú, que para mí significa magia, poder, sobrenatural, extraordinario. Curú y curupá y curupá, lleno de poder. Y vive el árbol, caranda, y guapo, y curupá, y vive siempre la planta, el árbol. Bueno, eso es tomar una hoja
a veces media hora. ¿Qué tiene? Le invito a que lo busquen. Es analgésico, es anestésico y es anticoagulante. O sea, evita el derrame de sangre. Tenemos hasta en el fluido. 3 propiedades tiene el grupario. Que hoy la ciencia sabe porque yo estoy viendo toda la vida. Luego le damos más y unos 10 minutos antes le dan de tomar la chicha, cahuil. No es cahuil, no es la cahuil, cahuil. Toman eso, piden cahuilento, o mucho, ¿verdad? Acaban de ver, participan todos en una ceremonia comunitaria. Esto no se hace escondida, no es solamente los niños, unas cuantas personas, todo el mundo. Es una fiesta colectiva. Allí ya están unos cuantos sentados en su hábitat, con sus túnicas blancas, con sus labios perforados. Y acá, en esta quiero que se fijen, este señor que está acá, es el papá de Italia, él era allí con su mano todavía su mano. Y este se acerca y acá el que tiene la chaqueta celeste se va a poner detrás. El que está delante de su papá, acá hay una A, que va a tirar este lado. Yo no sé cómo tiene puntería, ni uno solo que había que hacer a la derecha, a la izquierda, en un eterno. El que va de atrás, le va a clavar. Pero así, en un desafío, que está habitado, pero en el medio, que está más lateral, nunca nos dice la mitad, acá cuando yo no sé más que yo soy la mitad. Yo espero y maravilla de todo el mundo. Bueno, estas últimas, ahí están los alimentos, no van a encontrar carne, banana, todo lo que hay, miel, pescado, ¿verdad? El pescado ellos hierven, o de lo contrario, tipo asado, ¿verdad? Ellos no conocen la cultura y compañía, son cosas nuevas para ellos. Perdón. En esta está el vino, fíjense ustedes el pica del tamaño que tienen. Hay pica que tienen hasta para 10 litros, son enormes. En eso ellos preparan su famoso cahuil. Ese hace el abatiquí. Acá yo sobra la mitad que abatiquí, la otra mitad agua. Dejan 10 días más o menos, fermenta y se convierte en una especie de licor de choclo. Si no es choclo, es el famoso abacaxi, que ellos dicen que es la piña, con la piel y todo, que lo pisan en el lugar, mitad agua, mitad abacaxi, 10 días fermenta un licor de piña. Y si no hay nada de eso, usan miel de abeja. Mitad miel de abeja, mitad agua, 10 días fermenta una especie de licor de miel de abeja. Eso es lo que se llama cahuil, que es una bebida religiosa y se toma una medida. Una medida. Bueno, acá, este niño, acá está el que puso el agua con el puro cahuil. Acá la cantidad de gente que estaba presente, anteriores muchos años, hay un momento de la ceremonia que ellos les piden a los que no son de su confianza, que no son muy allegados, que se retiren, ¿verdad? 10, 15 minutos tarda esa ceremonia de poner el tempestad en el Isaac y después se le llama nuevamente a los visitantes, ¿verdad? Ellos nunca se nos dejan ver eso. Acá van a ver ustedes y le va a molestar más como la que se la tenía que acuerda. Y la digo, yo no voy a poner la anterior que acuerda, pero la cuñada. Pero le digo que tranquilo, no se preocupen, no es borracho. Cahuil significa cada cahuil y pude tomar cahuil y tomar una medida. A nosotros no es que se nos fue mal una medida, medio litro, 2 litros, una amazuana, la mayoría de cahuil no la va a ver, pero yo creo que cahuil es tomar cahuil. Eso significa tomar cahuil. Bueno, acá le doy una partida de nomás, que participamos de esto. Esto a la noche, fíjense que el piso, el que entra al cuerpo tiene que entrar descalzo, nadie puede entrar calzado, y vienen a decir, ni andé y me fui, a ella ni andúa, ni andé, ni andé, ni andúa a la super. Nadie puede entrar calzado acá. Todos van a estar descalzos, le van a ver a los niños, acá con sus baracas, ya cada uno con su baracá propio. Eso es intransferible por toda la vida, es de ellos. Cada vez se fijan en el labio de ellos, cada uno tiene su tempestad, cada uno con su baracá. Acá están las mujeres con su tacuá cama. Cama son los senos de la mujer. ¿Cuántas veces habrán escuchado que le dice buscarse el cama? Cama le da de
de ahí viene la expresión camambú, que ustedes que ya saben guaraní, saben que la M es nasal, y que entre pu y bu, cuando digo cama y es nasal, voy a decir camambú, no voy a decir camambú. ¿Qué es un camambú? Es un chorro de leche. Solamente cuando nosotros ahora después de Coca-Cola, vino, cerveza, whisky, ya no hay leche nomás. Pero en el mundo guaraní camambú es un trago de leche. De ahí no se trata de eso. Bueno, dije que las últimas, acá van a ver a dos ancianos en esta anterior, en el momento de la danza, se dan cuenta todo el tiempo, fíjense, están todos descalzos. Esto que ven acá, este es uno de los guitarrillos. Si te se imaginan que esta es la base, hagan una figura circular, van a correr desde el cielo del torito, caminando. La señora que acaban de ver ustedes, a la criatura con su tempestad, y esta niña que está volviendo con su tacuara. Eso ya es ella toda la vez. Esa es ella. La tacuara es la mujer. Es imposible que una tacuara tenga un vuelo un varón en la ceremonia religiosa. Es imposible que un baracá esté en vuelo de la mujer. El baracá del hombre, la tacuara como le dicen ellos, es la mujer. Acá ven ustedes la imagen bien cercana a la tempestad. Gabriela con Curupica Cuiwi, no se puede hacer otra planta, solamente Curupica Cuiwi. Y acá quiero cerrar esta imagen que al final, bueno, esto, lastimosamente, esto le pasa a los que ya no se quedan en su comunidad, como ellos no saben qué es agua librería, no saben qué es carpintería, vienen acá, no hay forma de que ellos puedan hacer algo, el trabajo, como es el mismo que ellos conocen, para ellos nacer, vivir, salir a cazar, sentarse a comer, eso es trabajo para ellos. Pero no el concepto de trabajo que tenemos nosotros. Entonces muchos se dedican a los famosos reciclados. Acá en el Cerro de la Pared hay una comunidad que se llama Cerro Popí, que ellos son recicladores, son veganos, que hoy en día ya prácticamente no tienen nada de vegano. Están allí hace 25 años y perdieron prácticamente toda su cultura. Esta es la palma de uno de los tantos casos de cáncer de piel. Hoy en día están totalmente avasallados por los cultivos, los agrocultivos con sus tremendos venenos. Muchos de ellos mueren de cáncer de la piel. Este es un caso también muy especial. Una criatura anteriormente nacía entre ellos y si él tenía alguna dificultad, ya la mataban en vida, con vida. Con eso evitaban cualquier tipo de transmisión genética. Y termino con esto, parte de la soberanía alimentaria, los maíz veterinarios donde viven tienen más de 100 variedades de maíz. Nosotros conocemos esta primera que está acá, sopa, palmina, este es el famoso pirupí, que es el duro, este para hacer el famoso poroló, y el último que está acá, se habrá probado, el famoso latino, que es un maíz dulce. Bueno, esto que les mostré para que ustedes se den cuenta que se puede hacer trabajos hoy en día con la ayuda de un celular. Se puede grabar a la gente en alguna entrevista que uno hace, o puede hacer algo parecido a esto. Uno puede hacer esto en una comunidad donde hay artesanía, ¿verdad? Qué lindo sería hacer, por ejemplo, la secuencia de una fiesta patronal en la comunidad donde están, sacar imágenes y hacer unos comentarios a pie. Nosotros tenemos, para que sepan ustedes, la posibilidad de hacer trabajo sobre lingüística o gramática, podemos hacer trabajo sobre culturas indígenas, podemos hacer trabajo sobre cultura paraguaya. Cuando elijan ustedes el tema de su vecina, pueden elegir fiestas patronales, pueden elegir fiestas tradicionales, pueden elegir artesanías, pueden elegir parte del folclore espiritual, Ñengá, caso de Ñumbetú. Esas son cosas que nos cuestan. Allí donde están trabajando ustedes en las escuelas, en los colegios, le pueden pedir a sus alumnos que les traiga cada uno un chiste, son 200 alumnos, son 200 chistes, cada alumno se identifica de dónde es, ustedes ven que acá se clasifican los chistes sobre hombres, sobre mujeres, sobre animales. Eso es una reunión fácil de poder hacer un trabajo de investigación. Pueden pedir un cuento de obra, de bomberos, plata de vivir. Si quieren trabajar en una escuela de colegio, rapidísimo van a conseguir. No hace falta salir. Lo
que quiero nomás que entiendan es que muchas veces la gente plantea la metodología de investigación como algo muy complicado, como algo medio imposible. Por eso les suelo decir a todos, ¿dónde va a empezar la parte más importante? En el momento que ustedes digan, voy a hacer. Si ustedes no dicen voy a hacer, si ustedes dicen a lo mejor voy a ver, qué pasó de sacar el pelo, voy a meter a la Virgen, a lo mejor, eso no funciona. Hay que decidirse, voy a hacer eso 50%. Y elijan, como le dije, sobre cultura, sobre literatura, pueden trabajar con escritores, con músicos, rescatar su biografía, rescatar su obra más importante, hablar con ese escritor de una de sus obras, hacer un análisis literario. Son cosas, repito, que no son muy complicadas. Pueden hacer la traducción de un libro, de un material, pueden pedirle al autor el permiso, a lo mejor con ustedes hay gente que escribió un libro de poesía, un libro de cuentos, ustedes le dicen, pues me gustaría hacer la traducción, pero necesito que me autoricen por escrito. La autorizan por escrito, ustedes hacen la traducción. O hablen como una vecina, o hablen como una vecina. ¿Me entienden? La cuestión es que son varias partes, pueden tomar temas pedagógicos, los problemas que tienen los niños en la escuela para aprender, se usa guaraní, se usa castellano. ¿Qué es lo que en este caso uno puede descubrir que puede ser la causa de la deserción escolar, del abandono escolar, etc.? Se puede hacer ahí cerca de ustedes. Entonces, lo que yo quiero aprovechar de esto, sin tener que estar hablando así de metodología de investigación, fue en este caso mostrarles a ustedes algunos investigadores de algunas muestras de investigación como las que acabo de mostrarles. Se dieron cuenta acá, probablemente no sé, pero probablemente muchos de ustedes no tenían conocimiento de esto que muchos decían. Y si no tuvieron, esta es la oportunidad para decir, bueno, ahora sea algo más. La investigación ayuda a eso. ¿Para qué hacemos nosotros una tesina? Primero que nada, para que ustedes conozcan el proceso que se sigue para hacer una investigación. Y segundo, es para hacer una experiencia ustedes mismos. Para algunos va a ser la primera, acá en ustedes ya que hizo, va a ser una segunda, una tercera, pero esa es la razón. Y sin falta, algunos de ustedes, ustedes van a aportar algo nuevo sobre esos temas que van a abordar. Por más que sea el tema que tocó fulano hace 10 años, no tocó hace 10 años, probablemente habrá cosas nuevas. Alguien puede decir, yo voy a estudiar la fiesta de San Juan, yo voy a mirar cómo era hace 30 años, voy a leer el libro de González Torres, Control de Paraguay, voy a ver quién decía que se requería para hacer una fiesta de San Juan, pero ahora voy a ir a una fiesta de hoy. Y acá decía que ahí se tiene que hacer vibración, acá no se hace más por el piso de cemento. Y acá decía que había tatarías, acá no se hace como se puede. Hay diferencia. Acá decía que era algo tradicional hacer pastel mandicoso por Paraguay en el club, y bueno, resulta que acá hay comido ahora en Burguesa, como vaqueño. Ahora una comparación. Acá terminaba pero purga, acá tenía el reggaetón. Bueno, ese tipo de cosas ustedes pueden hacer. Pueden tomar dos elementos distintos, comparar, y el resultado de la comparación es la conclusión de ustedes. No vean esto como algo complicado. Traten de meterse en la idea en la cabeza que es algo que ustedes van a poder hacer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto que yo les expliqué. Espectacular. Si ustedes también algún tipo más feliz todos los días, pero no tenemos acá nosotros no hay. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y ya voy a hablar para que alguien me dé la mano. Muchas gracias por venir. Espero que les haya gustado esto. Cuantas veces quieran, no hace falta que vengan en grupo. Si alguno quiere hacer una gestión, llegan. Van a encontrar agua, van a encontrar un lugar donde descansar. Si alguno quiere quedarse, pueden venir 3, 4, inclusive por algún motivo. Hay una sala que tenemos destinada para los visitantes. No tiene ningún costo para ustedes. Digan que son de la atención.